capítulo 5 en el verso 1, que resume el tema que vamos a estar hablando en estas próximas clases, en estos próximos sermones. Gálatas capítulo 5, verso 1, resume lo que vamos a hablar el día de hoy. Dice así: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El tema que vamos a estar viendo el día de hoy es precisamente ese: hijos que retornan a la esclavitud. Hijos que retornan a la esclavitud. Y mis hermanos, en este tema maravilloso que hemos estado viendo, maravilloso en cuanto a que nos da directrices claras acerca de la escritura para conocer nuestra fe y para conocer qué fue lo que produjo la salvación en los creyentes, por eso es maravillosa. Pero la exhortación que se les está haciendo a los Gálatas es una exhortación muy fuerte, es una situación terrible la que están viviendo, porque los judaizantes están cambiando el evangelio. No es otro matiz, no es otra subcategoría del evangelio, no. Cuando al evangelio se le añade o se le quita, en ese mismo momento el evangelio deja de ser evangelio, y no puede ese falso evangelio producir verdaderas conversiones. Entonces es peligrosísimo cualquiera de esos elementos que se quieren meter y adicionarle a la obra de Cristo, o quitarle, restarle a la obra de Cristo. Por eso una pregunta que nos vamos a hacer al día de hoy respecto al cristianismo versus el legalismo es la siguiente. Hemos estado hablando nosotros acerca de cuál fue nuestra relación con la ley antes de ser creyentes, y la relación que tenemos ahora con la ley, con la palabra de Dios, con la escritura, después de ser creyentes. Y el sermón inmediatamente anterior nos hablaba de que ya somos hijos. Bueno, en esa posición de hijos, por haber sido alcanzados por Dios, porque Él creó vida en nosotros, porque escuchamos el evangelio, entendimos la obra de Cristo y lo aceptamos en nuestra vida, producto de que Dios nos permite esa capacidad de aceptarlo. Ahora, ¿qué? Entonces, ¿qué debemos hacer? Sería una buena pregunta. Y esta pregunta va a ser la que responderemos durante todo el sermón. ¿Qué debo hacer entonces de aquí en adelante? Ya que soy cristiano, ya que soy creyente, ¿qué debo hacer de aquí en adelante? No fue por lo que hice que soy cristiano. No fue por portarme bien, no fue por guardar estrictamente la ley que soy aceptado en el Señor, soy acepto en el amado. Pero una vez soy salvo, una vez he nacido de nuevo, entonces, ¿qué debo hacer? Algunos se preguntan eso. Bueno, y ahora que comencé mi vida cristiana, ¿qué debo hacer? Y mis hermanos, esta pregunta es completamente válida. Y es completamente válida porque esa pregunta fue la que se hicieron los oyentes del primer discurso de Pedro luego de haber recibido el Espíritu Santo. Él los empieza a confrontar, les empieza a decir que en Cristo Jesús se cumplieron las promesas del Antiguo Testamento, pero que ellos, de una manera ciega y fanática, lo crucificaron. Y ellos, arrepentidos, compungidos de corazón, al escuchar la confrontación del apóstol Pedro, le preguntan al apóstol: entonces, ¿qué haremos? Ya Dios está trabajando en sus vidas, está produciendo en ellos arrepentimiento. Ellos están creyendo en la persona de Cristo. Algunos de ellos eran los que habían gritado: crucifíquenle, crucifíquenle. Pero al escuchar el evangelio y el Espíritu Santo operar en sus vidas, ellos nacieron de nuevo, fueron regenerados. Y lo primero que ellos se preguntan es: ¿qué haremos? Fue la misma pregunta que le hizo el carcelero de Filipos a Pablo y a Silas luego de que estos le predican el evangelio. Entonces, ¿qué debo hacer? De hecho, fue la misma pregunta que le hizo el apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, al Señor Jesucristo en el camino a Damasco. ¿Qué debo hacer? El mismo joven rico, aunque en su deseo insano de que el Señor le dé respuestas, y él pues lo que busca sencillamente es autojustificarse y decir que ya todo ha cumplido, él precisamente le pregunta eso al Señor, le dice: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Obviamente, en esa pregunta, que es una pregunta completamente
direccionada en un momento distinto, tanto los que responden al discurso de Pedro o el carcelero de Filipo o el mismo Saulo, son personas regeneradas, que al ver el cambio en sus vidas, ellos saben que le tienen que dar un curso distinto a su vida y por eso dicen, ¿qué debemos hacer? En el caso del joven rico, él no es una persona regenerada, no es una persona que está buscando darle un curso distinto a su vida, sino que de hecho él está preguntando a Jesús para autojustificarse y decir que ya todo lo que tenía que hacer lo había hecho. Ante esa misma pregunta que el Señor le hace que le hace él al Señor, ¿qué debo hacer? El Señor le dice, una cosa te hace falta, porque él dice, guarda la ley, guarda los mandamientos, dice, ya todos los he guardado desde mi juventud. Él dice, una cosa te hace falta. Y lo que le hacía falta, él no lo quiso dejar. Ahora, no lo quiso dejar no porque no se le hubiera pegado la gana, sino porque no era posible que lo dejara. Porque si el joven rico, si era cierto que él había guardado toda la ley y solo le faltaba una cosa, si él guardaba esa sola cosa que le dice el Señor, él se hubiera salvado por obras, porque hubiese sido completamente capaz de agradar perfectamente a Dios. Pero ese no es el caso del joven rico. El joven rico es incapaz de dejar su codicia, su ambición. Y es lo que pasa con todos los seres humanos. Los seres humanos no pueden hacer nada para salvarse. Es muy diferente que una persona ya nacida de nuevo quiera darle otro curso a su vida y por eso dice, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me voy a comportar ahora? A muy diferente una persona que quiera cambiar su comportamiento para salvarse. El caso del joven rico. Ahora, me gustaría que reflexionáramos y que esta pregunta quedara en la mesa el día de hoy durante toda la clase. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora que somos cristianos? Nuestro caso no es el caso del joven rico. Estamos hablando de hijos. Encumbrémonos, posicionémonos en lo que ya hemos hablado de la carta. Hablábamos de la relación del no creyente con la ley y luego hablamos de la relación del creyente con la ley. Y llegábamos a la conclusión de que como hijos de Dios, amamos ahora seguir y obedecer la ley de Dios y vivir para su gloria. Esa fue una de las grandes reflexiones de la semana inmediatamente anterior. Pero esto de entonces, ¿qué debo hacer? Es una pregunta que es de sumo cuidado, que no lo podemos tomar a la ligera, porque hay personas que dicen, si somos de los que vamos a reflexionar, por ejemplo, en la postura de los antinominianos lo que dicen es, yo no tengo que hacer ya nada porque Cristo cumplió perfectamente la ley y yo no tengo ninguna responsabilidad de cumplir ya algo que diga la ley. Entonces, en esa parte es muy importante saber qué debemos hacer y cómo nos debemos comportar de aquí en adelante. Pero por otro lado, es una pregunta que no nos la podemos tomar a la ligera, porque si hablamos de los legalistas le van a decir a una persona que ya se salvó, que debe seguir cumpliendo estrictamente la ley para cuidar su salvación. Tú, ni se te ocurra hacer esto porque pierdes tu salvación. Entonces, el hombre natural pregunta esto con la esperanza de hacer algo para procurar su salvación. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Como lo dijo el joven rico. Pero el ser humano, mis hermanos, que ha nacido de nuevo, no lo pregunta con la intención de alcanzar salvación, sino que él ya se sabe salvo. Y se sabe salvo por la gracia de Dios. Pero él sabe que porque el Espíritu Santo mora en su interior, él debe vivir una vida diferente, una vida que le agrade a Dios. Pero mis hermanos, aquí es lo delicado de esta pregunta. Lo delicado de esta pregunta, alejándonos del legalismo y alejándonos del antinomianismo, alejándonos de aquellas personas que quieren por el cumplimiento estricto de la ley salvarse, o aquellos que dicen que ya en Jesús se cumplió completamente la ley y que por esa razón ya ellos no tienen ninguna responsabilidad ni ninguna obligación de guardar ni siquiera la ley moral, alejándonos de esos dos excesos. Yo debo tener mucho cuidado como creyente cuando alguien se me acerca. Por ejemplo, yo como pastor, debo tener mucho cuidado cuando alguien se me acerca y me pregunta cómo debe comportarse ahora que es cristiano. Porque yo no puedo dar a entender que el camino de salvación
es un listado de cosas que yo hago o no hago. Eso es lo clave, mis hermanos, en lo que vamos a estar meditando el día de hoy. No puedo reducir lo que es la vida en santidad a hacer o no hacer, a dar discursos y homilías completamente moralistas, donde me paro a decirle a la gente cómo usted tiene que hacer esto y no tiene que hacer aquello, y dejar mi verdadero llamado, que es predicar el evangelio y edificar a la iglesia desde la escritura. Esto sería un comportamiento, mis hermanos, en sí mismo legalista. A pesar de que seamos de los que creemos que nos salvamos por gracia, a pesar de que seamos de los que creemos que definitivamente no hicimos nada para salvarnos y que fue la infinita misericordia del Señor, su amor incondicional por nosotros, independientemente que todo eso lo creamos, si reducimos nuestra vida cristiana a yo ya no puedo hacer esto o yo puedo hacer esto, nuestro comportamiento sería legalista, porque se estarían imponiendo reglas, nos estarían imponiendo reglamentos para procurar el crecimiento espiritual. Y si tú en tu cabeza tienes metido que es que si yo hago esto, crezco espiritualmente, y si yo no hago esto, no crezco espiritualmente, de alguna manera la idea que estás dejando en el aire es que tú estás haciendo cosas para procurar tu crecimiento espiritual, cuando el único que puede procurar el crecimiento espiritual en el creyente es el Espíritu Santo que habita en el creyente. Entonces, mis hermanos, ese no es el camino a la salvación. Yo no puedo cumplir la ley para salvarme, pero tampoco, mis hermanos, es el camino para la santificación. ¿Yo tengo una responsabilidad con mi santificación? Claro que sí. La Escritura me dice qué le agrada y qué no le agrada a Dios. Claro que sí. Acuérdense que la Escritura define el carácter de Dios. Es importantísima. Es una de las formas en que nos relacionamos ahora como creyentes con la ley. Que la ley nos muestra el carácter de Dios y entendemos qué le agrada a Él y qué no le agrada. Y como vivimos para su gloria, hacemos lo que dice la Escritura. Pero, mis hermanos, no en sí mismo como un manual donde nos dice un poco de reglas, de normas, porque seríamos muy parecidos a los judaizantes, que quería que la gente expresamente guardara ciertas normas y reglas para salvarse. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a meditar, el día de hoy vamos a meditar en la torpeza de acudir a la ley para la salvación. Eso es lo que vamos a ver, mis hermanos, la torpeza de acudir a la ley para la salvación. Ahora ustedes dirán, pero eso ya lo vimos. Y sí es cierto, mis hermanos. Pero es que la cuestión es esta. Pablo recapitula lo que ya dijo en el capítulo 3 y lo organiza de la siguiente forma en los primeros versos del capítulo 4. O sea, lo que vamos a ver el día de hoy es una recapitulación de lo que ya explicó el apóstol Pablo. Ahora no dice, ¿por qué ese énfasis? Porque esa repetición de la repetidera. Uno, mis hermanos, porque como creyentes llenos del Espíritu Santo, pero que vivimos en un mundo caído, podemos vernos tentados a olvidar estas verdades tan importantes. Una es esa razón. Y dos, porque él lo va a mostrar de una forma diferente. Esta recapitulación no va a ser estrictamente igual en la forma en que la va a presentar, sino que la va a presentar en tres bloques muy importantes que vamos a ver en los próximos 11 versículos el día de hoy. Gálatas capítulo 4 del verso 1 al 11 va a tener estos tres bloques. Primero, el apóstol Pablo mostrará la condición en que se encontraban los judíos en el antiguo pacto, que era una condición de esclavitud, y la condición que ahora tienen en el nuevo pacto de ser hechos hijos de Dios. Por otro lado, vamos a ver el estado de los gentiles, que era un estado igual que el de los judíos, donde estaban en esclavitud, a pesar de que no conocían la ley de Dios. La ley de Dios volvía esclavos a los judíos, pero los gentiles no tenían la ley de Dios, pero sí la tenían grabada en sus corazones y también eran esclavos. Pero en el momento en que les brilla la luz del evangelio y les brilla Cristo y los alcanza Dios, ellos se vuelven hijos de Dios. Entonces son iguales. Vamos a explicar cada uno de esos dos momentos cronológicos. Pero también lo que nos va a relatar hoy hasta el verso 11 el apóstol Pablo, nos va a hablar que los gentiles que ahora son hijos
al volverse a la ley y poner su confianza en ella para salvación, antes que expresar su libertad como hijos, los devuelve a la esclavitud que experimentaron en su paganismo. Eso era lo grave que estaban haciendo los Gálatas. Los Gálatas, recordemos que es una iglesia que es enteramente gentil. En ella no hay judíos, es enteramente gentil. Y esa iglesia es una iglesia del Señor. Y allí hay verdaderos creyentes, porque se predicó el evangelio de manera potente y maravillosa por el apóstol Pablo. Pero ellos están cayendo en un error terrible, están cayendo en en un comportamiento tan torpe, que es que el Señor los libra de su paganismo. Y ahora ellos van a resultar practicando el judaísmo. Y ustedes dirán, no, es que el judaísmo es muy diferente al paganismo. Yo les pregunto, ¿sí? ¿Es diferente? ¿No será igual por la forma en que lo practican los judíos? Donde ellos creen que por practicarlo al pie de la letra, ellos mismos en su supuesta perfecta obediencia se conducirán a sí mismos a la salvación. Eso no es lo que hacen todas las religiones paganas. Todas las religiones paganas no le muestran a la gente el 1, 2 y 3 de salvarse, de sigue todas estas normas, sigue todas estas reglas y te salvarás. Bueno, ese es el tema que vamos a ver el día de hoy, mis hermanos. Entonces vamos a ir son 3 bloques. Vamos a ir al primero de esos 3 bloques. La esclavitud en el Antiguo Testamento de los judíos y la libertad que ellos hallaron en Cristo. Lo primero que vamos a ver. Y Gálatas, capítulo 4, verso 1 al 2 dice, lo que quiero decir es esto, dice Pablo. Mientras el hijo es menor de edad, es igual que cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan, hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Esta es la versión del lenguaje o traducción del lenguaje actual. Mis hermanos, va a haber una situación importantísima en los judíos. Los judíos llegarán a un momento histórico donde ellos serán hijos con derechos. Ellos desde que, perdón, ellos desde que nacen, si lo comparamos con esta alegoría, con esta comparación, con esta metáfora que pone el apóstol Pablo, los judíos, aunque son judíos desde que nacen, son hijos de ira, lo mismo que los demás. Porque hasta que no brille Cristo en sus vidas, ellos no se van a salvar. Ellos no se salvan por ser judíos. Ellos se salvan por creer en Jesucristo. Estoy hablando del pueblo judío. Y ellos están en una condición muy similar a la de este niño que se menciona en esta metáfora que hemos venido hablando las últimas 2 semanas. Dice el apóstol Pablo, mientras el hijo es un niño menor de edad, ese niño es igual que el esclavo. Y acá yo quiero que comparemos y veamos al judío como niño y al esclavo como el gentil. La metáfora llama al judío niño, pero ese niño no difiere en nada al esclavo. Depende de las personas que lo cuidan y le enseñan. El judío dependía de la ley para poder entender cuál era y tan grande era su pecado. Dice, hasta el día en que su padre le entregue sus propiedades y lo hace dueño de todo, ahí sí será un hijo con derechos, que fue lo que vimos la semana inmediatamente anterior. Entonces, en ese orden de ideas, el niño y el esclavo estaban en una misma condición. Y el apóstol Pablo entonces hará un paralelo en medio de esa similitud y empieza a resaltarlo en el siguiente verso, en el verso 3. Dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los principios elementales del mundo. La Reina Valera 1909, que es la que estoy leyendo, dice, bajo los principios elementales del mundo. La Reina Valera 60 dice, bajo los rudimentos de este mundo. Pero apunta a lo mismo y voy a explicar. Pero lo tremendo del asunto es que dice así, Gálatas está diciendo, así también nosotros. Pero cuando dice el apóstol Pablo, así también nosotros, ¿a quién se está refiriendo?
¿Se está refiriendo a los Gálatas? ¿O más bien se está refiriendo a él mismo y al pueblo judío? Pues mis hermanos, es una referencia primaria a los creyentes judíos. Recuerden la división natural del pasaje como se las acabo de decir en diapositivas anteriores. Van a haber dos partes, van a haber tres partes en esta predicación. La primera, cómo era la vida del judío en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. En el antiguo pacto, esclavitud; en el nuevo pacto, hijos, libertad. Ok. ¿Cómo era la situación también en los gentiles? Segunda parte de la predicación. En el antiguo pacto, esclavos; en el nuevo pacto, hijos de Dios. ¿Cómo puede ser esto? Si a pesar de que ellos no tenían la ley, sí, no tenían la ley, pero la tenían grabada en su corazón. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte es la triste conclusión de que como los Gálatas, habiendo sido liberados de su paganismo, vuelven a otra especie de paganismo que es el judaísmo. Son las tres partes. Como vamos a meditar en la primera parte de cómo era la situación de los judíos en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Antiguo pacto, esclavitud; nuevo pacto, libertad, y son hijos verdaderos de Dios. Hago toda esta referencia, mis hermanos, para explicarles esto. Cuando el apóstol Pablo dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los principios elementales del mundo. Ahí no se está refiriendo a los Gálatas, se está refiriendo a los judíos creyentes. De hecho, voy a ir un poco más adelante al verso 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es mencionar un orden cronológico del asunto. Y le está diciendo, los judíos nos esforzamos mucho tiempo por salvarnos por nuestra obediencia a nuestras propias obras, pero realmente nuestra salvación, nuestra libertad vendría de que Dios se hiciera hombre, naciera de una mujer y Él cumpliera perfectamente la ley y fuera nuestro sustituto. No haríamos nada para salvarnos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El Antiguo Testamento, mis hermanos, bueno, más bien el Antiguo Pacto, el comportamiento de los judíos fue un comportamiento, y hablo en general, ¿no? Porque la verdad de esta situación la entiende todo creyente porque Dios lo conduce a entenderlo, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Pero en general todos los judíos tuvieron un comportamiento infantil con respecto a la ley. ¿Y cuál fue ese comportamiento infantil? ¿Cuál fue ese comportamiento de niño inmaduro? Que ellos quisieron a través del cumplimiento perfecto de la ley salvarse a sí mismos. Y ustedes van a ver que ese comportamiento de los judíos, de los hebreos, de los judíos, en todo el parámetro del Antiguo Testamento es el mismo. Y hasta vemos que esa es la misma insistencia en tiempos de Jesús en el primer siglo. La gente se quiere salvar por una obediencia perfecta y no se puede. Dios le da la ley en Sinaí a Moisés, Moisés se la lee al pueblo y el pueblo dice, prometemos obedecerla perfectamente. O sea, desde esa época la gente está insistiendo en que puede cumplir la ley y por eso puede agradar a Dios. No, mis hermanos, es imposible. Ese comportamiento es un comportamiento infantil. Y ese comportamiento infantil, ¿hasta cuándo lo tuvieron, mis hermanos? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mis hermanos, nosotros no podemos tener un comportamiento infantil donde creemos que es por nuestro esfuerzo que agradamos a Dios. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y ese término se va a volver importante en el sermón de hoy. Gálatas 4:3 dice, estábamos en esclavitud bajo los principios elementales del mundo. Reina Valera 60 dice, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos de este mundo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de rudimentos de este mundo? Cuando habla de principios elementales de este mundo. Bueno, sigamos con Colosenses y nos vamos a dar cuenta, eso lo leímos la semana inmediatamente anterior. Colosenses 2:20 al 23 dice, pues si habéis muerto con Cristo,
en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, a la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué son los rudimentos del mundo? Los rudimentos del mundo, y es importante que lo tengas claro porque en Gálatas está diciendo que cuando éramos, dicen el apóstol Pablo desde su postura judía, él decía, mira, yo como judío creía, o sea, mi esclavitud ¿en qué radicaba? Radicaba en que yo creía que cumpliendo estrictamente la ley y guardándome de cosas y teniendo una dieta especial y teniendo una forma especial de vestir y teniendo una forma especial de comportarme ante la sociedad, toda esa serie de normas, toda esa serie de reglas era lo que me salvaba. Ahora, fue algo frustrante para muchos judíos porque no podían cumplir perfectamente toda esa serie de normas. Y en lugar algunos de humillarse delante de Dios y reconocer que no podían, lo que hicieron fue hasta torcer la misma escritura para a la brava poder obedecer perfectamente esas normas. Palabras más, palabras menos, el judaísmo con su comportamiento se terminó convirtiendo en otra religión pagana. Las religiones paganas, ¿qué buscan, mis hermanos? Las religiones paganas lo único que buscan es darle normas a las personas a través de las cuales supuestamente pueden agradar a Dios. Cuando el fuerte del cristianismo, mis hermanos, es que la persona reconozca que no puede hacer nada para salvarse. Ese es el punto, mis hermanos. Alguien podría decir, pero lo que estás diciendo es salido de los cabellos. O sea, lo que estás diciendo es una declaración muy fuerte. ¿Cómo que ellos se convirtieron en una religión pagana más? Si fue Dios el que les dijo que cumplieran todas esas normas, fue Dios el que les dio esa dieta para comer, fue Dios el que les dio la circuncisión para que fueran especiales, fue Dios el que les dio todas esas fiestas. Alguien escandalizado me podría decir, fue Dios, fue Dios, fue Dios, y dijo que lo hicieran de manera perpetua. Alguien podría escandalizarse. Aquí el punto, mis hermanos, es este. El punto es que se perdió lo esencial. Como el Señor en el libro de Isaías dice, estoy harto. Que lo dice el Señor, lo dice el Dios Todopoderoso, el soberano, el alto y sublime. Dios le dice al pueblo, estoy harto de sus sacrificios. Y él dice, ¿quién les mandó? Y les va a decir, ¿quién les mandó a ofrendar? Alguien podría decir, pues Dios mismo les mandó. Entonces, ¿qué Dios está contradiciendo? No. Lo que pasa es que la gente estaba haciendo todo lo que decía la Biblia, pues no lo estaba haciendo de corazón. Ustedes pueden creer que en el momento de sacrificar al cordero, el oferente era el que le cortaba el cuello. Sencillamente el sacerdote tomaba el animal muerto y esparcía la sangre. Y bueno, ya el trato con la víctima era del sacerdote. Pero quien presentaba la ofrenda y le cortaba el cuello era el oferente, el que lo daba. O sea que esa persona que ofrecía el sacrificio sentía cómo se le salía la vida a ese animal inocente y estaba muriendo no por los pecados de ese animal, ese animal estaba muriendo por los pecados de otro. El inocente estaba muriendo por el culpable. Y ustedes pueden creer que hay personas que hacían eso de deporte. Sí, ya la paloma, como quebrándole el cuello a una gallina para el sancocho. Terrible, mis hermanos. Y cuando se empezó a practicar de esa manera las leyes que Dios le había dado al pueblo judío, el judaísmo se convirtió sencillamente en una religión pagana más. Así el Señor se los haya mandado, así el Señor se los haya dicho. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Alguien se levanta y dice,
Bueno, ahí está Gálatas. Bajo los viejos rudimentos del mundo. Y son los judíos, mis hermanos, en principio. Pero sigue diciendo el texto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu del Hijo, por el cual claman Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Lo tremendo de aquí, mis hermanos, es esta palabra, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y eso lo que está dejando ver es que el antiguo pacto era temporal. Había temporalidad en el antiguo pacto. O sea, hay gente que quiere vivir bajo los mismos estrictos estándares del Antiguo Testamento, no está entendiendo nada acerca de las Escrituras. La Biblia habla del antiguo pacto y habla del nuevo pacto. El libro de Hebreos dice que si había lugar para un nuevo pacto, era que el antiguo estaba mandado a recoger. Estaba pronto a fenecer. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, está hablando de temporalidad del antiguo pacto. Pero también está hablando de otra cosa, está hablando de un clímax. Está hablando de que se dará fin a la forma de moverse en el antiguo pacto de Dios, pero también está hablando de que finalmente llegará lo que se ha esperado durante todos los tiempos, desde que Adán y Eva pecaron, y desde que Adán y Eva, el Señor les promete que vendrá uno de la mujer. Ese clímax es el Señor Jesucristo. Cuando Dios se hace hombre y habita en medio de los hombres. Y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ese es el clímax. Dios envió a su Hijo. Y dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí comienza el ministerio de humillación del Señor. Y el Señor Jesucristo sujetó su vida a la ley de Dios. Ahora, ¿la guardó de qué forma? La guardó de una forma perfecta. De manera perfecta guardó la ley nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿Él guardó la ley de forma perfecta para salvarse? No. Él guardó perfectamente la ley por amor al Padre. Y obviamente porque sería nuestro sustituto. Miren que las motivaciones del Señor Jesucristo al guardar perfectamente la ley son otras. Él no necesita salvarse. Él es Dios. Él nunca ha pecado. La muerte no lo alcanzará. De hecho, Él en la cruz muere porque entregó la vida y porque la vuelve a tomar después. Pero técnicamente el Señor Jesús no podía morir porque Él no había pecado y solo mueren los que han pecado. Y lo tremendo del asunto es que el Señor no solo vive de manera perfecta, sino que ofrece un sacrificio perfecto y por ese sacrificio perfecto redime a los que son del Señor y los salva. Es por la redención del Hijo que nosotros somos salvos. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran hacerse hijos de Dios. Esto es impresionante, mis hermanos. Y por la obra perfecta del Señor Jesucristo, esa obra que dice el verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, es en la persona del Señor Jesucristo que somos aceptos en el amado. Y dejamos de ser enemigos de Dios para ser hijos de Dios. Ya lo vimos semanas inmediatamente anterior. Y de ahí la Escritura dice, y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Es, mis hermanos, por la obra del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo que habita en el interior del creyente, que el creyente tiene comunión con Dios, comunión íntima con Dios. Y dice, así que ya no eres esclavo,
sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Es decir, ese hijo que no difería nada entre el esclavo, no tenía derechos, no tenía nada, era igual que un esclavo, al crecer ya tiene los derechos de hijo. Eso pasó con los judíos. Esos judíos que han estado confinados por mucho tiempo a confiar en su obediencia para salvarse. Les brilla el evangelio, les brilla Cristo, tienen vida eterna. Entienden que hubo uno que cumplió perfectamente la ley que ellos no podían cumplir y ofreció el perfecto sacrificio que ellos no podían ofrecer. Y por esa fe se convierten en hijos de Dios, porque ellos ya entienden que son hijos de Dios no por su nacionalidad, no por su etnia, no por haber nacido israelitas, sino que son hijos de la fe, producto de que han confiado plenamente al Señor Jesucristo. El Señor los redime, los hace hijos de Dios y tienen comunión con Dios. Todo eso está sucediendo. Esa es la gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto en la vida de los judíos. Pero ahora veámoslo, mis hermanos, de una manera más espectacular. Los judíos no son esclavos. Y dice la escritura en los últimos versos de Gálatas 4 que estamos leyendo el día de hoy, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tienen todos los derechos plenos de hijo, ya no son niños. Tienen todos los derechos plenos de hijos. Pero la segunda parte, mis hermanos, ya vimos la primera parte entonces del sermón. La condición en que se encontraban los judíos en el antiguo pacto, que era esclavitud, y ahora la condición en la que se encuentran en el nuevo pacto como hijos de Dios. Muy bien, eso ya quedó claro. Pero ahora veamos el estado de los gentiles y nos vamos a dar cuenta que era un estado igual al de los judíos a pesar de no tener ley. Ellos tienen la misma historia se cuenta con los paganos, con los gentiles, con los extranjeros. ¿Cómo que no tenían ley? Sí, ellos no tenían la Torá, no tenían los 10 mandamientos. A ellos no se les había confiado la ley de Dios como se le confía al pueblo judío. Pero Romanos capítulo 1 y 2 nos deja completamente claro el apóstol Pablo que dónde estaba grabada la ley de Dios en los corazones del resto del mundo. En su corazón. En las tablas del corazón de cada una de las personas que nacen en este mundo, que ha nacido, que nace y que nacerá en este mundo, en su corazón está grabada la ley de Dios. Por eso las personas de manera innata saben que robar está mal, o saben que tener comportamientos inmorales está mal. Esa es la ley que está grabada en el corazón de las personas. Pero no solo eso, el pueblo pagano también tenía toda la creación, y toda la creación le grita a los seres humanos que existe un Dios todopoderoso que creó este universo. Lo que la creación nos dice acerca de Dios es que Él existe. Entonces, por esa razón, tampoco el pueblo pagano es que no viva sin ley. Ahora, seguimos con el texto, dice así Gálatas 4:8, ciertamente en otro tiempo, hablando ahora ya no de los judíos, sino hablando ahora de los Gálatas, que son gentiles, que es una iglesia por excelencia gentil. Y ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Aquí ya está hablando de los gentiles. ¿Y qué dice? Dice, ustedes no conociendo a Dios. Pero eso de no conociendo a Dios no será una contradicción de lo que acabo de decirles. Acabo de decirles que ellos tienen un testimonio interno de que ellos, ese testimonio interno es de que saben lo que está bien y lo que está mal, y además de eso la creación les grita que existe un Dios, o sea que ellos sí tienen ese testimonio interno de que Dios existe. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice no conociendo a Dios? Bueno, sí tenían un testimonio interno de que Dios existe, pero ellos estaban muertos espiritualmente, y ellos lo que van a tender es a distorsionar ese testimonio interno. De hecho, esa es la razón por la cual todas las religiones existen. Tantas religiones existen, y cuando digo tantas es que son tantísimas, mis hermanos. En la India, desde el grado 10 hasta el grado 40,
hay más de 2000 religiones. Y es un espacio de tierra, digamos, tan grande. Bueno, no es muy grande, mis hermanos. Pero hay más de 2000 religiones en solo esa parte de la India. Ahora imagínense entonces cuántas religiones hay en el mundo. Porque las personas tienen un testimonio interno de que Dios existe, sí. Pero inmediatamente desde la distorsión de su corazón, producto del pecado y de la caída, ellos arman una idea de ese Dios que sabe que existe. Y ahí es donde convierten ídolos. Y como dice el texto, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y cuando dice eso, está hablando palabras más, palabras menos, que los gentiles eran unos paganos. Eso eran, unos paganos. Pero ahora el apóstol Pablo, y ahora también tengo que mencionar algo, y es que el apóstol Pablo lo que está haciendo es decirles, miren, la condición de los judíos y de los gentiles es la misma. Desde la ley, ellos distorsionan lo que es Dios y viven en esclavitud pensando que es por su obediencia que se van a salvar. Por otro lado, los paganos gentiles que no tienen una ley escrita, pues tienen una ley en sus corazones y una creación que les grita que Dios existe, ellos también tuercen esa revelación. La tuercen y se hacen una idea incorrecta de Dios y por eso viven en esclavitud. Entonces, mis hermanos, estamos hablando de que en ese orden de ideas, ni los gentiles ni los judíos están en una mejor condición, pero el Señor Jesucristo ha estado salvando gentiles y judíos por igual. En el caso de los Gálatas, ellos están haciendo algo terrible, mis hermanos. Y acá yo quiero ya entrar en el tercer punto del sermón de hoy. Los gentiles que ahora son hijos, al volverse a la ley y poner su confianza en ella para salvación, antes que expresar su libertad como hijos, los devuelve a la esclavitud de que experimentaron en un principio en su paganismo. Llegan los judaizantes y le dicen a los gentiles, miren, si ustedes en verdad son salvos, ustedes van a empezar a guardar la ley. Y van a cuidarse de cómo se visten, de lo que comen, se van a circuncidar. Y les van a empezar a dar un poco de normas y de reglas. ¿Y qué hacen los Gálatas? Los Gálatas le hacen caso, mis hermanos. Y al hacer caso, los Gálatas a los judaizantes, antes de que ellos con ese comportamiento expresen su libertad, lo que están cayendo es nuevamente en esclavitud. A una esclavitud muy similar a la del paganismo del cual recién habían salido. Y este comportamiento, mis hermanos, en los Gálatas es inadmisible. No pintemos esto de una manera que no es. No le demos colores que no tiene. Si a ti alguien te llega y te dice que usted es verdadero cristiano, si de verdad usted ha nacido de nuevo, usted tiene que ponerse un kipá. Usted tiene que guardar de esta manera el día de reposo. Usted tiene que dejar de comer esos alimentos y tiene que cortarse la carne. Esa persona está completamente desvirtuando lo que dice la escritura, mis hermanos, porque el evangelio no se reduce a una lista de cosas que tú haces o no haces. Y sigue diciendo el verso, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo no puede salir del asombro. Los acaban de liberar, el Señor Jesucristo los acaba de libertar del paganismo. Y ahora ustedes quieren caer en otra clase de paganismo que es el que practican los judaizantes. Ahora, esto de más ahora, que se refiere el apóstol Pablo, es que ellos ya están en libertad. Ellos ya no son esclavos. Y cuando dice conociendo a Dios, se refiere, mis hermanos, a que tenemos intimidad. Acabamos de leer un texto donde dice que porque el Señor Jesucristo nos redimió, nos han entregado el Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo es que podemos llamar a Dios Abba Padre. Es decir, una persona que ha nacido de nuevo tiene comunión con Dios y conoce a Dios. Pero lo tremendo del asunto es el énfasis que pone
el apóstol Pablo diciendo, o más bien siendo conocidos por Dios. Porque el apóstol Pablo sí les dice, ustedes Gálatas fueron liberados de la esclavitud. El Señor, por la redención en el Señor Jesucristo, los ha hecho hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios se les ha concedido el Espíritu Santo. Y por tener el Espíritu Santo ustedes pueden clamar Abba Padre, pueden tener comunión íntima con Dios. Pero recuerden, mis hermanos Gálatas, que ustedes tienen todo esto no por su capacidad. Cuando dice, o más bien, siendo conocidos por Dios, significa que ellos han sido alcanzados por la salvación, no porque ellos creyeron, sino porque desde antes de la fundación del mundo Dios los conoció. Romanos 8 dice, a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Entonces el apóstol Pablo lo que está haciendo es, miren lo que ustedes son ahora hijos, pero si lo son, no son por su propia capacidad, que sería una contradicción. Está diciendo que ser esclavo es que confíe en mi capacidad para agradar a Dios. Pero es que no es mi capacidad la que me llevó a conocer a Dios, y mucho menos ser escogido por Él, y mucho menos mi obediencia fue la que me llevó a descrestar a Dios. No, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la Escritura. Entonces, ¿cómo fuimos conocidos por Dios? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, no ha sido por mérito. Y si no ha sido por mérito, entonces, ¿por qué le van a creer a los judaizantes? Si no ha sido nunca por mérito, ¿por qué le van a creer a los judaizantes? Después de todo esto, ¿terminarán otra vez en esclavitud? Esa es la pregunta que hace asombrosa el apóstol Pablo, confrontándole con, ¿a qué juegan? ¿A qué juegan? No fue la serie de normas la que los llevó a salvarse, y ahora le están copiando a los judaizantes que tienen que hacer un poco de normas para agradar a Dios. ¿Cómo os volvéis de nuevo? Ahora, ¿cómo así que cómo os volvéis de nuevo? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con ese cómo es que os volvéis de nuevo? ¿Ellos querían volver a ser paganos? No, para nada. Ellos están pensando en volver a adorar a Diana de los Efesios o adorar a sus dioses paganos, no. Ellos querían volver al judaísmo, pero bueno, ellos no pueden volver al judaísmo porque nunca habían sido judaizantes. ¿Cómo pueden volver a hacer algo si nunca lo fueron? El verso 10 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Ellos en su paganismo habían pretendido agradar a Dios, pero a sus falsos ídolos. ¿Y cómo los habían pretendido agradar? A través de rigurosos cumplimientos de normas y condiciones. Ahora querían volver a lo mismo, pero desde el judaísmo. Y es un camino desacertado, y por eso es que el apóstol Pablo dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos los cuales os queréis volver a esclavizar? Ya sea desde el paganismo o sea desde el judaísmo, están cometiendo un gravísimo error. Y por eso la declaración con la que vamos a cerrar el tema el día de hoy es terrible. Dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Mis hermanos, entonces esta pregunta, ¿qué debemos hacer entonces luego de que soy cristiano? Es importante. Vuelvo y repito, el hombre natural pregunta esto con la esperanza de hacer algo para procurar su salvación. Pero el ser humano que ha nacido de nuevo lo pregunta porque sabe que debe tener cierto comportamiento. Pero no puedo dar a entender con la respuesta que, por ejemplo, yo dé como pastor, que el camino de la salvación es un listado de cosas que hago o no hago. No puedo reducir la santidad a hacer o no hacer. Eso sería un comportamiento legalista donde se imponen reglas
reglamentos y se procura a través de ellos crecimiento espiritual. Ese, mis hermanos, nunca ha sido el camino de la salvación y menos el camino de la santificación. Estos días me escribía alguien por Facebook y me decía: pastor, nuevamente me han dado muchas ganas de salir a rumbear. Y yo sé que no tengo que hacerlo porque yo soy cristiana. Y yo ya solo con esa respuesta, yo ya caí en cuenta de muchas cosas con esa persona. Esta persona no la definía ser cristiana el tener comunión con Dios, el tener al Espíritu Santo, sino en que en su imaginario, en su mente, en su corazón, ella es cristiana porque no hace cosas que otros hacen. No fuma, no bebe, no sale, no ve ciertos tipos de películas. Eso es lo que lo define como cristiana a ella. Mis hermanos, eso es lo que dice la Escritura. O sea, a ti lo que te define como cristiano es lo que haces o lo que no haces. Y por eso con insistencia desde el púlpito te están diciendo: es que usted no tiene que hacer esto. Es que ojo con hacer aquello. Es que terrible si hace lo otro. ¿Cómo respondo a esa pregunta? ¿Cómo se comporta? Ahora que soy cristiano, entonces, ¿cómo me comporto? Hermanos, la Escritura dice cómo nos debemos comportar para la gloria de Dios. Pero lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que yo no hago para hacer. En el evangelio verdadero, yo soy y luego hago. Porque soy cristiano, vivo para la gloria de Dios. Porque soy cristiano, soy guiado por el Espíritu Santo, soy guiado por las Escrituras. Vivo para la gloria de Dios. Mas no es porque yo no tomo, yo no fumo, yo no bebo. Mas no es porque yo no frecuento ciertos lugares. Mas no es porque yo ayuno o yo oro toda la noche o yo hago esto, aquello y lo otro. No es porque yo hago toda esa serie de situaciones que soy cristiano. Por eso esta pregunta es tan importante. Claro que cambió nuestro corazón. Claro que al ser hijos ya no somos esclavos del pecado y nuestra vida debe ser evidentemente diferente a la que tuvimos antes de haber nacido de nuevo. Es evidente. Pero en la mente y el corazón del cristiano hay una seguridad. Cada vez somos más como Cristo porque Dios operó en nuestras vidas y nos permitió nacer de nuevo. Entonces ya somos para poder hacer lo bueno. Mas no hacemos lo bueno para poder ser buenos. Aquí en esta situación, el orden de los factores sí afecta completamente el producto, mis hermanos. ¿Cómo es posible que los Gálatas, que habían sido salvos por gracia, por la misericordia de Dios, por la obra redentora de Cristo, que ya eran hijos de Dios, que ya eran salvos, estuviesen confiando de nuevo en portarse bien para poder ser, cuando ellos ya lo eran? Hermanos, oremos en esta noche y pidámosle al Señor que seamos muy sabios con este tema, mis hermanos. En la forma en que cierra el apóstol Pablo es muy fuerte: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y antes de orar, reflexiono con esto, mis hermanos. Esta semana vi en el Facebook una discusión que había entre dos predicadores. No era Dante Gebel. Bueno, no era una discusión de Dante. Dante sencillamente había dado una predicación acerca del Sermón del Monte, donde él decía que lo que predica Jesús en el Sermón del Monte eran estándares muy altos que nadie puede cumplir y que todos nos íbamos a rajar. Y por otro lado se levantó, obviamente, un señor que cree en la salvación por obras. Y él decía: no, si el Señor lo puso, claro que lo podemos cumplir.
Y es una irresponsabilidad lo que está haciendo Dante Gebel y bueno, toda esta situación. Lo tremendo del asunto es que ambos están enfocando la situación de forma errada. Yo no, bueno, no voy a ser tan implacable con Dante Gebel. Yo no he visto el sermón completo, no puedo sacar sus palabras de contexto. Pero sí escuché al otro pastor y él fue completamente implacable. Y se nota que él cree que la salvación se pierde, que tú debes cuidar tu salvación viviendo en santidad, porque si no la puedes perder. Entonces, digamos, o sea, estoy hablando desde la especulación, usando esta situación que se presentó. Si Dante está mostrando el Sermón del Monte como la serie de cosas que yo debo hacer para ser salvo, se está equivocando. No vi el sermón completo de él, entonces no puedo decir que eso fue lo que él dijo. Por eso digo, supongamos. Si fue así, él se está equivocando. Creo que a donde él estaba llevando la predicación era a decir, como no podemos cumplir, confiemos en Dios. Creo que a eso es que lo estaba llevando. Pero aún en eso, mis hermanos, no se estaría entendiendo plenamente el propósito del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un sermón que está dirigido no a un auditorio incrédulo. El Sermón del Monte es un discurso que el Señor Jesucristo le está dando a los ciudadanos del reino de Dios. Y le está diciendo cómo los ciudadanos del reino de Dios viven para la gloria de Dios. Eso es lo que está sucediendo. Entonces el Sermón del Monte no es un sermón donde te dice qué hacer para hacer, sino que el Sermón del Monte es una enseñanza que le dice a los que ya son cómo deben vivir sencillamente. O sea, si tú eres, esto es lo que harás. Una persona que ha nacido de nuevo no miente. Una persona que ha nacido de nuevo no lastima a su prójimo. Una persona que ha nacido de nuevo no es inmoral. Eso es lo que hace el Sermón del Monte. Pero el propósito del Sermón del Monte no es decir que si una persona cumple perfectamente todo lo que dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte, será salva. Ahí hay un desacierto terrible. Ese es el punto que estamos hablando al día de hoy, mis hermanos. Para yo agradar a Dios no tengo que andar con un listado en la mano diciendo esto ya lo hice, esto ya lo hice, esto ya lo hice. La misma comunión con Dios, el mismo orar, el mismo leer su palabra, el mismo congregarnos, el mismo vivir en comunión con otros hermanos nos llevará a vivir para la gloria de Dios y será algo muy orgánico, será algo muy natural. Obviamente es algo sobrenatural, pero se presentará en nuestras vidas de forma natural, no será algo tan artificial como una persona todo el tiempo exigiéndote que no hagas, no hagas, no hagas. Conozco a pastores que siguen la vida de sus discípulos por todo lado, mis hermanos. Conozco pastores que son los que autorizan si la gente se casa o no. Conozco pastores que le dicen a la gente cuándo divorciarse, imagínense. Conozco pastores que le dicen a las personas qué trabajos aceptar, por quién votar, cómo comportarse frente a una situación civil. A eso no hemos sido llamados los pastores. Los pastores hemos sido llamados a enseñar la bendita palabra de Dios. Claro que la pregunta es muy buena. Entonces, ¿qué debo hacer ahora que soy cristiano? La pregunta es muy buena, pero debo tener cuidado en la forma de responderlo. Porque con mucha facilidad puedo caer en darle a la gente un poco de reglas y que la gente piense que por cumplir esas reglas sostiene su salvación. Eso sería terrible. No ganamos nuestra salvación. Por eso es imposible que la podamos perder, pero no por eso quiere decir que vamos a vivir como se nos pegue la regalada gana. Vivimos para la gloria de Dios, ya lo vimos en sermones anteriores. Difícilmente alguien podrá sacar mis palabras de contexto después de todo lo que hemos visto en los anteriores sermones. Siempre hemos impulsado a la vida en santidad. Pero la vida en santidad es el resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, no de la presión de un hombre con autoridad en la iglesia que sigue por todo lado a su membresía para que no caiga en pecado. Eso sería, escúchenme bien, la obra del hombre, no la obra de Dios. Y cuando es la obra de Dios,
las personas tendrán temor de Dios. Pero cuando es la obra del hombre, el hombre tendrá miedo del hombre. Y cuando el hombre lo ve, son unas santas palomas. Pero cuando el hombre no lo ve, serán unos diablillos completos. Esa no es la congregación que quiere el Señor. La congregación que quiere el Señor es una congregación de hijos que le aman, que viven para su gloria, pero que son de una sola pieza, son lo que son.